Bien, y hoy el plenario de la Junta Departamental va a votar si autoriza o no la instalación de la estatua de la Virgen en la Rambla de Buceo. La bancada de Ediles de Frente Amplio va a votar en bloque en contra de esta iniciativa, a pesar de que el texto fue respaldado por la propia Intendencia de Montevideo. Vamos a discutir este tema y ampliarlo con Fernando Frontán, capellán de la comunidad Betania, y con Roberto Chiazaro, diputado del Frente Amplio. Buenos días, gracias a los dos por venir. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Soy defensor, así que estoy muy bien. Bien. Créame. Y bueno, y Frontales de San José, qué mejor cosa. Pero, por supuesto, la gente de San José es gente muy querida. Claro que sí. Si estamos con Flores, ¿dónde vamos a terminar? En la Virgen Dicho sea seguro. paso, Flores Es una usurpación de San una José. usurpación de San José. San José, perdón. A ver, uno sí. viene acá a debatir, pero el debatir no significa estar de Para acuerdo. nada. No, Es muy pelear, significa estar sino agrediendo. exponer No, sus es muy ideas. sano, es muy Característica- Esto es la característica de la democracia. Exacto. Y del Uruguay, Y además. del Uruguay. Esa ¿Y saben característica. por La qué? tolerancia. ¿Saben por qué? De hecho, Uruguay es un país que se ha conformado por migrantes. La mayor parte de la población uruguaya ha sido un encuentro de migrantes de distintas culturas y tradiciones. Y ha obligado, para que este país pueda funcionar y desarrollarse, esa convivencia en diálogo y esa convivencia inclusive en disparidad de pensamientos. Y ese es el argumento que tú manejas para hablar de, es digamos, que- para que se autorice la imagen de la Yo creo que Virgen. aquí estamos, precisamente ese es el argumento, porque si permítanme una referencia histórica a fines del siglo XIX, después de la Guerra Grande en adelante, Uruguay recibe una ola migratoria que conforma a finales del siglo XIX una población que estaba dividida más o menos así, demográficamente. El 41% era de italianos, de corte garibaldino, que habían venido huyendo de Europa y de la guerra. El 33% era de franceses. Y el resto se dividía entre españoles, otras colectividades y criollos. Por tanto, gran parte de la problemática que después permite que el Uruguay a principios del siglo XX quiebre el Estado con la Iglesia, cosa que le ha hecho mucho bien a este país, viene conformado por un debate que no es nacional, viene importado desde afuera, pero esa convivencia de disparidades en pensamiento ha hecho que el país confluya en un acuerdo que es un acuerdo de diversidad. Me salto a la historia y me voy a 2004. En el 2004 la Junta Departamental de Montevideo tuvo que debatir sobre un monumento público que era el Monumento a la Diversidad. Sí. Ese Monumento a la Diversidad, si hacemos un poquito de memoria, hace que en el Montevideo tuvo una gran polémica sobre este tema. ¿Cómo vamos a darle un reconocimiento público a la diversidad cuando en aquel momento la diversidad sexual en el Uruguay no estaba bien mirada ni considerada? O sea, aún veníamos a la cola de los movimientos sociales en el reconocimiento de derechos civiles. Y curiosamente la Junta Departamental por unanimidad entendió que sí debía generar ese espacio. Y el argumento básico, si uno va a las actas de entonces de la Junta Departamental, era precisamente esto. En una sociedad que es espontáneamente diversa, la diversidad tiene que ser el rostro que garantice el derecho de todos a verse reflejados en la ciudad. Diputado, y entonces, ¿cuál es su Entonces, posición? Entonces, en el hecho, como él bien señala, que la ciudad es el reflejo, o que la sociedad se tiene que ver reflejada en la sociedad, es que nosotros tenemos una postura muy clara sobre el tema del espacio público. Y entendemos que el espacio público tiene que ser democrático. ¿Qué significa ser disfrutado por todos y gozado por todos? Entonces, determinados símbolos religiosos que se quieran instalar allí, generan espacios de exclusión. Y entonces nosotros como garantes de la diversidad, como garantes del disfrute de todos los ciudadanos, entendemos que tiene que existir una separación, como la existe, entre la Iglesia y el Estado. Queremos que eso es algo positivo, lo heredamos de los partidos tradicionales, y creemos que eso ha permitido la convivencia religiosa. Como él bien señalaba, esta es una tierra de inmigrantes, y todos los inmigrantes que vinieron acá, vinieron con sus diferentes creencias, con sus diferentes preconceptos, y encontraron una tierra, por suerte, donde paulatinamente hubo libertad de credos, libertad de religión, y el Estado no interviene. Porque acá lo más importante es eso, que el Estado no interviene, el Estado se abstiene de intervenir, y eso está muy claramente consagrado en la Constitución por el artículo 5. ¿Por qué haces que no con la cabeza, Fernando? Porque me parece que estoy de acuerdo en los contenidos, lo que no estoy de acuerdo es en la interpretación.
porque precisamente el que podamos reconocer, de hecho Montevideo ya lo tiene, o sea, tenemos el monumento a Yemayá, tenemos el monumento al holocausto judío, tenemos un monumento a los armenios, tenemos un monumento prácticamente a todas las colectividades que se expresan. Es más, Está Confucio por ahí en el Parque está Rodó. Confucio, está el coreano, que nadie lo conoce, pero está allá. Mirando para la fiesta, Está también, este debate se dio cuando vino el Papa por primera vez, Juan Pablo II, en 1987, con el tema de la cruz, donde él celebró la Eucaristía, que fue un debate que llegó hasta el Parlamento y rajó la vestidura. Aquí, Precisamente el tema aquí es el fundamentalismo laicista. Este es el gran tema. El fundamentalismo laicista lo que hace es establecer que invisibilicemos la diversidad de tal manera que todos estemos contentos. Y es todo lo contrario. Las expresiones, si yo quiero que una sociedad se manifieste y conviva, porque la esencia de la democracia es convivir en paz a pesar de nuestras diversidades, ¿no? Voltaire se le adjudica una frase bien interesante, dice: defenderé tu derecho a expresarte aunque no esté de acuerdo con él. ¿Puedo decirla de otra manera? Sí. Se ha dicho de otra manera, como no la dijo Voltaire, la dijeron los pensadores sobre Voltaire en 1906, así que queda más o menos la idea. Entonces, si yo defiendo el derecho, aunque no esté de acuerdo, a que tú te puedas expresar, ¿qué problema hay que la ciudad tenga un rostro donde todos nos podamos expresar y convivir? Bien, A mí no es ahora, una ofensa. El problema la es que cuando pregunta es, yo ¿cómo quiero... puede influir esa estatua en la fe de los montevideanos? ¿Y los demás monumentos que están, las demás estatuas, modifican algo en la fe? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Justamente el legislador lo que tiene que buscar siempre es un equilibrio en la sociedad. Si esta fuese, por ejemplo, una sociedad donde el 80, el 90% de la sociedad fuese católica, apostólica y romana, sería lógico que tuviese la representación que hoy tiene. Yo entiendo que para el equilibrio que existe en esta sociedad, la Iglesia Católica ya está excesivamente representada. Excesivamente representada. Entonces, la diferencia suya es con el tema de la Iglesia. No se ofenda. Yo no tengo un problema con la Iglesia Católica, al contrario. Yo soy un hombre que creo en la libertad absoluta y total de la práctica religiosa, de cualquier religión. Pero lo que sí creo que, le vuelvo a repetir, el espacio público tiene que ser un espacio democrático, donde todos lo puedan estar disfrutando. Y entonces, en un predio privilegiado como lo es el Crucejo, el hecho de poner una Virgen María allí, yo creo que realmente eso genera una exclusión. De 3,80 metros de altura. De 3,80 metros, porque si fuese una pequeña representación de María, uno diría, bueno, pasa desapercibida. No, pero 3,80 metros de María. Una cruz que es algo monumental, más un papa que está parado allí abajo de la cruz. Entonces yo creo que la Iglesia Católica está excesivamente representada. Fíjese que el legislador en su momento fue excesivamente generoso con la Iglesia Católica, porque le lega todos los bienes. ¿Por qué el Frente hace un tema político esto y obliga a todos? No estamos haciendo un tema político y usted ahí está equivocado. No, pero yo entrevisté a Arana y Arana está a favor de la Virgen. Pero me parece perfecto que Arana esté a Pero favor pero lo obligan a votar en contra. Porque esta sociedad es una sociedad laica y nosotros tenemos que defender el laicismo. Sí, pero ahí se contradice con la pluralidad que usted mismo La pluralidad es que este es el punto. La pluralidad es que todos puedan disfrutar del espacio Pero la público libertad de Arana sin ser excluidos. para votar Y hoy, mire, diputado. Y mire, perdóneme, yo a la Iglesia Católica no le niego el uso del espacio público, de ninguna manera, porque la Iglesia disfruta y goza del espacio público y cualquier procesión que hace la Iglesia Católica en ningún momento acá ha sido interrumpida. Lo que nos molesta y nos parece incorrecto es el hecho de poner una estatua que hace que esté representada un credo religioso en forma perenne. ¿Usted entiende la diferencia? Entonces yo no tengo ningún problema que en el espacio público la Iglesia Católica se manifieste. Por supuesto. Ahora, ¿qué le mañana parece a los lo que es la musulmanes campaña de la piden un Iglesia Católica? Un espacio... Los musulmanes piden para hacer una imagen, tengo una imagen. Y le diría lo mismo. Bien, ¿qué les parece a ambos la campaña que realizó la Iglesia Católica con un hashtag Sí a María? Pero la Iglesia Católica tiene todo el derecho de manifestarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero voy a defender siempre el derecho de la Iglesia Católica de que se manifieste. Yo acá aquí tengo que hablar como protestante, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, porque el problema aquí no es con la fe a María. Los católicos tienen esta fe, los cristianos que somos de tradición protestantes no desarrollamos esta fe. El debate aquí pasa por otro lado. O sea que vos no estás defendiendo una figura... No, ese tipo, yo no estoy defendiendo, yo estoy defendiendo que gran parte del pueblo, que el pueblo se pueda expresar y que la ciudad acoja a todas las expresiones.
Y no es un problema de cantidad de expresiones, es un problema de calidad, cómo nosotros administramos la laicidad. La laicidad, en realidad, si vamos al origen etimológico de la palabra laico, es pueblo. Y el laicismo no es pueblo. El laicismo es la imposición de poder de una filosofía, la filosofía laicista o la ideología laicista, que trata de invisibilizar. Este es un debate viejo en el país, a principios de 1900, en el siglo XX, para poder ganar ese debate que primero no era uruguayo, era un debate que traían los italianos anarquistas que vinieron en la migración. También no era uruguayo, ¿verdad? no era uruguayo. Y se generaron algunas coyunturas muy pequeñas, pero la Iglesia no tenía ni el poder que se le adjudicaban ni que importaban del pensamiento de los que la traían de Europa. Entonces, como pensamiento importado, lo único que generó simplemente fue una ideología que ha pretendido invalidar las expresiones. ¿Se acuerdan? La separación también hay del Estado. Nosotros vemos en otros países cosas que a veces al uruguayo lo impresionan, que un presidente jure ante la Biblia o que en un juicio tengas que hablar de la Biblia. Eso nosotros lo tenemos alejado y me parece que como Estado está bien. Pero, ¿no? a ver, yo creo que aquí depende. Estas cosas hay que leerlas dentro de los contextos de la fe del pueblo. En los Estados Unidos uno llega y la fe... Sí, no, bueno, en la Argentina el Estado sigue siendo... Mire que yo no estoy defendiendo el Estado y la Iglesia juntos. Este pacto que viene del siglo IV, constantiniano, bastante lío le trajo a cultura de Occidente. Y yo creo que tenemos que separar los dos territorios. Es muy distinto a la convivencia social. ¿Y sabe por qué me pongo enfático en esto? En este momento estamos teniendo brotes fundamentalistas en todo el mundo. Y los brotes fundamentalistas surgen por no poder aceptar las diversidades de los demás. Ha reflotado el racismo, ha reflotado la xenofobia, ha reflotado terriblemente la homofobia, la transfobia. Entonces, creo que una forma de combatir eso es generar una cultura donde podamos aceptarnos. ¿Qué problema hay que yo pase y haya algo que representa la fe de alguien que no es mi fe? Sí, Sturla lo que dice para los dos, capaz que para cerrar, es que es tanta polémica porque es algo católico, que si fuera otra religión que es falso. Él dice que no es yo creo que sí, yo creo que sí, y tiene que ver con que el laicismo tiene la necesidad imperiosa de imponer su fe laicista. No puede ser que la fe laicista invalide la espiritualidad de las personas. ¿Por qué es falso, Roberto? No se puede, en este país no se puede... Es absolutamente falso lo que dice Sturla. No argumento, nada por favor. Bueno, si me dejas hablar, Claro. te agradezco. Quiero escucharlo. Y bueno, pero presta oído y cerrar la boca. Entonces así puedo hablar, ¿entendés? Es fundamental. Esto es absolutamente falso. Porque nosotros tenemos la misma regla y la misma vara para todos. Fíjese que usted que Sturla está muy preocupado porque hay una estatua de Manchá. Y bueno, caramba, digo, es un credo que evidentemente es lógico que tenga una representación. Y Sturla se molesta por eso. Y se molesta porque hay una fuente frente a la catedral con algunos símbolos masónicos. Pero enfrente, yo diría, si fuese masón, mirar la tremenda iglesia que tengo acá presentada. Aparte, lo mío no es que seamos nosotros solos los que defendemos el laicismo, los que estemos en contra de esto. Yo tengo acá una manifestación de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay en defensa del laicismo y que entiendan que obviamente se los dejo con mucho gusto y evidentemente también entienden que la Iglesia está sobre representada, la Iglesia Católica, En el ornato público. En el ornato público, y que es excesivo. Y le vuelvo a repetir, ¿sabe lo que haría yo en el espacio público, por ejemplo, del museo? Si alguien quiere poner algo que nos una a todos los uruguayos, y yo pondré monumento por la paz mundial, que eso es un tema realmente grave y preocupante hoy. Y seguir teniendo la voluntad de tener acá una sociedad plural, una sociedad diplomática, democrática, donde todos podamos gozar del espacio público. Bien, Fernando Frontán y Roberto Chiazaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, Placer placer. venir. Jornada. Harían un gran programa de debate los dos. ¿Cómo no? Podemos poner un monumento a La Paz o un monumento a Suárez, ahí que también vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Bien, Bueno, en Salto hay un monumento a La Suárez, paz hay se una estatua. construye con convivencia en paz. Y no siempre el laicismo ha hecho eso en este país, al pretender invisibilizar. Y lo que hay detrás no es una imagen, es Por la favor, invisibilidad hay algo que de la está espiritualidad. pero Lo acaba de reafirmar. Por favor, él. Capaz que yo me puse muy efervesciente y lo movilicé demasiado, pero No, a mí no me es la moviliza, imposición no. laicista que lamentablemente A mí me movilizan otras cosas. oculta y pretende ocultar una realidad humana profunda que es la espiritualidad. No,
Bien. Tú estás equivocado. Muchas gracias por venir, caballero. Tenemos otra dupla ahora, pero tiene que continuar la mañana en la tele, así que tenemos que terminar este programa porque está Alejandro y Victoria prontos. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo les va?